En esta bendita mañana tenemos la oportunidad de poder llegar hacia ustedes con palabras de vida, buenas nuevas de salvación, para que nosotros podamos incrementar el reino de Dios y su justicia. Por esto en esta mañana vamos a meditar, lecturar y sobre todas las cosas vamos a poner en práctica esta preciosa palabra que está en Proverbios capítulo 3, verso 9 y el verso 10. Y lo lecturamos de la siguiente manera. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay tres cosas importantísimas en estos maravillosos dos textos. La honra. Vamos a rescatar la honra, que la palabra honra significa respeto, obediencia y ser generoso para con Dios y para nuestros semejantes. Recordemos que Dios nos regaló dos mandamientos tan grandes, tan maravillosos y tan poderosos. Como dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y hay uno semejante al primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Poderoso Padre, poderoso Cristo y poderoso amado Espíritu Santo, que esta palabra mueva el corazón de tu pueblo hacia ti y hacia hacer las obras del Dios. Oramos por este medio de comunicación reconocido como Nueva Visión, que siga difundiendo, que siga haciendo tu voluntad, Padre Dios. Sigue abriendo todo lo que está dispuesto, que no haya ninguna frontera, que ninguna barrera pueda detener el Evangelio de Jesucristo, porque está escrito: antes que venga el fin de estos pueblos y de estas naciones, el Evangelio se habrá predicado hasta el último rincón de la tierra. Por lo tanto, nosotros quisiéramos que usted y yo hagamos un pacto con Dios, ese acuerdo mutuo, ese acuerdo entre Dios y los hombres, de honrar siempre su obra y no vivir solamente, como dice Santiago capítulo 1 verso 22, que vayamos a escuchar la palabra en la iglesia y después nos olvidamos y nos convertimos en oidores olvidadizos y terminamos en el engaño de nosotros mismos. Porque la Biblia dice que es una espada de dos filos, que corta muy bien y que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Entonces, amado hermano, y usted, amado amigo que está conectado a este medio de comunicación, quisiera leer un segundo texto que está en Proverbios 21, versículo 21, para lo cual dice así. De esta manera dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la honra. ¿Quién es la justicia? Jesucristo es la justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es hacer lo que es lo correcto, lo que es lo recto, lo que siempre apunta hacia adelante, hacia su presencia, hacia su gloria. Y lo que es recto es que no se inclina a la derecha ni a la izquierda, no favorece a nada de lo que está aconteciendo en este mundo, que está totalmente colapsado. Entonces, el que sigue la justicia y la misericordia halla la vida, halla la justicia y halla la honra. La honra está compuesto por tres cosas tan preciosas y tan maravillosas que usted lo acaba de escuchar: el respeto hacia Dios, la obediencia hacia Dios y compartir con Él lo que es de Él, ser generosos. Mire usted, nosotros muchas veces, no entendemos los propósitos divinos de papá. También quiero narrarle otro texto para que usted vaya fortaleciéndose espiritualmente por dentro de su corazón. La Biblia dice en Malaquías capítulo 2 verso 2: te pone Dios una decisión tajante. Tú decides, porque Él nos ha dado un regalo muy maravilloso que se llama libre albedrío. ¿Qué es ese libre albedrío? Tú decides, es un don, es un regalo de que decides hacer la voluntad de Dios o decides hacer tu propia voluntad, la voluntad de los hombres, la voluntad de la sociedad, la voluntad de todo aquel que está merodeando en este planeta. Pero tú decides. Entonces Dios te dice en Malaquías capítulo 2 verso 2: si no oyes, no quieres, decides de corazón dar gloria a Dios, si no decides de corazón dar gloria a Dios,
lamentablemente te harás merecedor de maldiciones sobre tu vida. Y dichas bendiciones que alguna vez lo recibiste, como dice en San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo pierdes por no haber decidido de corazón. La palabra debe entrar al epicentro de mi corazón y de ahí debe producir ese deseo, ese gobierno, porque yo le entrego a Dios mi voluntad. Entonces yo quiero honrar a Dios a la manera que Él quiere, no a mi manera. ¿Cómo puedo hacerlo delante de Dios, amado amigo que también quiere sembrar en la obra de Dios, amado hermano que quizás tú careces de conocimiento? La ignorancia está escrito. Mi pueblo falla, mi pueblo peca, mi pueblo se destruye por falta de conocimiento. Y el conocimiento se llama Dios a través de la Biblia. La Biblia es Dios y Dios es la Biblia. Dios hablando al hombre. Cuando tú lees la Biblia, Dios te lee a ti. Y cuando tú dejas que Dios lea tus intenciones, tu corazón, Él te concede los deseos de tu corazón. Y dice así en 2 Corintios 9:7-8: propon en tu corazón, decide en tu corazón dar a Dios con alegría. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Entonces, ¿qué hago yo si no hago la voluntad de Dios? Porque Dios puede hacer que abunde. ¿Qué cosa en mí? En factor a la obediencia. Lo acaba de decir Proverbios 3:9-10. El respeto, la obediencia y la generosidad. Entonces, si yo propongo en mi corazón, Dios hará que sobreabunde lo que yo tengo: mis negocios, mis siembras, lo que crío, mi empresa, mis estudios y todo lo que Dios me ha concedido, mi trabajo y muchos factores. Entonces 2 Corintios 9:7-8 dice que yo debo proponer en mi corazón dar con alegría, con gozo, porque Dios ama al generoso y Él es generoso, por lo cual puede abundar, hacer abundar en nuestras vidas. Pero se requiere un factor importante: la obediencia. Porque nosotros amamos a Dios quizás muchas veces a nuestra propia condición, pero no hacemos en su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la que está en la Biblia, y la voluntad de Dios se registra en todos los acontecimientos de la creación de la humanidad. Todo ser humano se sometió a Dios para hacer su voluntad. Entonces usted debe proponer en este día, y no solo hoy, sino todos los días de su vida: deja que Dios toque tu corazón, deja que Dios trabaje en tu corazón, deja que Dios te haga un instrumento de bendición para poder no solamente sostener tu hogar, tu familia, sino también este medio de comunicación. Mira, en San Lucas capítulo 6:38 dice: cuando tú das, dice la Biblia, que Él te va a recompensar con medida apretada, remecida, rebosante en tu regazo. La palabra regazo en el estado original del hebreo significa no desamparado, protegido. Dice la palabra: y con la misma medida que tú mides a Dios, Dios te medirá a ti. ¿Has entendido lo que dice San Lucas 6:38? Debes dar para que se te dé medida buena, remecida, rebosante en tu regazo. La palabra regazo es que Dios no desampara a sus hijos que realmente deciden de corazón sembrar en la obra de Dios. ¿Por qué? Muchos cometen el error de hacer esto. ¿Cuál es? Dar a Dios para arreglar su situación. Dar a Dios no es de esa manera, es generosidad. La palabra generosidad tiene un factor muy importante de que atrae la presencia de Dios, y Dios nos honra. También nos honra, también nos respeta, también Él obedece a nuestras decisiones, nuestras peticiones espirituales, sobrenaturales, y también nos bendice, nos multiplica. Entonces nosotros tenemos que entender que Él es grande y poderoso, que Él es el todo, porque nosotros somos sus hijos. Tú, el dinero que hoy das, tú, la ofrenda que estás alcanzando, tiene una dirección, una sola dirección. Quiero que sepas esto: es para salvar vidas humanas. Vidas humanas. Jesús quiere salvar a través de ti y a través de mí vidas humanas. Quiere Dios transformar a la sociedad. Este mundo está colapsado, este mundo está virado, este mundo está desviado, este mundo va sin fin. Este mundo, todos los días vemos
en la televisión, en las noticias, que todo es caos, sicariato, asesinato, promiscuidad, antro, desgracia, drogadicción, alcoholismo, todos los días. Entonces, ¿cómo se puede frenar toda esta situación que totalmente está marginando a la sociedad? Imagínate, a través de la predicación. No hay otro remedio. El Estado es culpable de tantas desgracias, tantos genocidios, porque quitó la Biblia de los colegios, de las instituciones, quitó la palabra de Dios. Pero Dios nos ha abierto puertas a nosotros a través de este medio de comunicación. Ir y predicar a todo pueblo, lengua y nación, dijo el Papá Dios. Entonces, Dios dará algo grande en nuestras vidas. Él quiere engrandecer su reino a través de ti y de mí. Lo registra en Filipenses 4:19. ¿Qué dice en Filipenses 4:19? Mi Dios suplirá conforme a mis necesidades en sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú no pienses en tu condición. Piensa en la condición de Dios, que Él es grande para hacer prosperar a su pueblo y engrandecer su reino. ¿Por qué lo hace eso? Mucha gente no se sabe, no entiende, no comprende por qué Dios ha hecho esta forma de vida de engrandecer su reino. Pero mire, esto va a determinar tu situación delante de Dios, va a cambiar tu carácter, va a cambiar tu mentalidad. Ya no te vas a presentar delante de Dios como un pobre, como un mendigo. Ya no te vas a presentar delante de Dios como una mujer rencillosa, que todo el momento es pide y pide y pide y nunca le da nada a Dios. Y eso es lo que pasa. Si tú estás pasando por ese grado de defectos, de errores, es mejor que te alimentes de la palabra y Dios enderezará tu senda, tu camino y tu destino. Mire, para aquellos que tienen y no quieren sembrar en el reino de Dios, como decía, muchas veces por falta de conocimiento se peca. En Eclesiastés 5:13 dice este proverbista, el hijo del rey David. ¿Qué dice? Vi un mal debajo del sol. ¿Qué analizó este hombre? ¿Qué vio? Riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal. Vi un mal debajo del sol, riquezas guardadas, dinero guardado, dinero detenido. ¿Por qué? Por desconocimiento, por factores que muchas cosas puede pasar. En el 14 dice, las cuales se pierden en las manos de aquellos que lo poseen. Y lo peor de ello es que ni sus hijos les queda nada. Ese es el mal que existe hoy en día. Se llama la indiferencia. Y Dios no quiere esa indiferencia. Dios quiere tratar con esa indiferencia, esa discriminación, ese egoísmo. Dentro del corazón bueno salen cosas buenas, pero si en el corazón no hay cosas buenas, salen cosas malas. Y la Biblia dice que al buen creyente se le conoce por sus frutos. Sé conocido por tus frutos. Sé conocido por tus efectos espirituales. Sé conocido por tus acontecimientos. Sé conocido por tus obras. Sé conocido por los frutos del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Cuento algo que me sucedió a mí. En los principios de mi llamamiento hacia la conversión de Dios, habrá sido unos 3-4 meses cuando estaba convertido, sería en el año 2001, por esa fecha exactamente. Entré en un caos de defecto espiritual. ¿Cuál es eso? Todo proviene por la falta de conocimiento. Todo proviene porque tú no te alineas en la palabra de Dios. Comencé a orar de una manera totalmente fuera de la palabra de Dios, y el mismo infierno se levantó más. Quiero que aprendas esto. Cuando tú no invocas al Dios que te llamó, a Jesucristo nuestro Salvador, estás llamando detrás de todo esto a alguien que está esperando un error. El enemigo vive de nuestros errores. El enemigo vive de nuestra falta de conocimiento, de nuestra falta de decisiones concretas, serias y sólidas. Y comencé a orar, contradiciéndole a nuestro Dios de esta manera: Señor, soy débil, por eso nadie me respeta. Señor, soy débil, por eso no puedo prosperar. Señor, soy débil, por eso no puedo durar en un trabajo. Señor, soy débil, por eso nadie me ama, nadie me respeta. Esa fue la primera parte. La segunda parte fue lo peor que pude hacer. Señor, soy pobre, por eso no puedo tener ni esto, ni esto, ni esto. ¿Qué estaba haciendo, amado hermano, amada hermana, amado pastor que tú me estás viendo? La ignorancia no es de Dios. La ignorancia es de nosotros
porque nosotros la amamos y la queremos. Pero Dios, en su infinita misericordia, que nunca se acaba porque es para siempre, Él es eterno, soberano, grande y poderoso, me reprendió, me exhortó y me dijo: dices que eres débil. Y yo, en mi inconsciencia y mi ignorancia, respondí dentro de mi corazón: sí, Señor. De nuevo vino la segunda palabra y me dijo: dice que eres pobre. Y yo de nuevo, con esa falsa humildad de ignorante: sí, Señor. De pronto reacciona con una voz tronante que ni los truenos se asemejan y me dijo: dices que eres débil, débil te quedarás, me dijo. Y yo salté de susto, porque era algo que realmente me impactó y despertó dentro de mi corazón su poder, su esencia. Dice que eres pobre, pobre te quedarás. Mas mis hijos dicen: diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Y culmina: decide pues. Buscaba la palabra y lo encontré en Joel capítulo 3, 10, en una partecita cuando dice él: diga el débil, fuerte soy. Y dije: Dios bendito, ¿qué estoy haciendo? Mis acciones determinaban mi desgracia, mi fracaso en esta vida. No estuviera aquí junto a ustedes si uno hubiera reaccionado. Por eso es bueno que Dios nos levante, nos reclame, nos exhorte, nos reprenda. Es bueno que Dios nos despierte de esa manera, porque nos ama, porque Él no quiere que seamos conformistas, caídos en pobreza y en desgracia, en decadencia. Entonces ya no te presentarás delante de Dios como un pobre, como un mendigo. Ya no te presentarás delante de Dios como alguien que solamente busca clemencia, clemencia. Dios es poderoso, Dios es grande. Y la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 8 verso 9, dice: conociendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. La gracia de Jesucristo, por amor a nosotros, Él se hizo pobre, dejó su reino, siendo rico, dice 2 de Corintios 8:9, siendo rico en su bendita pobreza, nos hizo ricos. Esto va para todos aquellos que siempre se excusan: no tengo, no puedo, no me alcanza. Dios nos demostró que era rico y dejó su riqueza, y nos trajo gracia y poder, y en su pobreza nos bendijo y nos hizo ricos. Tú que has tomado decisiones torcidas, que te dejaste influenciar por tu yo o personas XXX, o por doctrinas que no están basadas en la palabra de Dios, vuélvete a Él, vuélvete a Cristo, sométete a la palabra, renuncia a todo lo que te está contaminando, y aún estás haciendo lamentablemente un mal ejemplo a tu descendencia. Tus hijos, tus hijas absorben como esponjas secas lo que tú le das, tanto del padre y de la madre. ¿Por qué? Porque tus actos determinan tu futuro, y nuestros actos deben salir de la palabra. Sed hacedores de la palabra, dijo Dios en Santiago 1:22, y no ser oidores, porque aquel que va y oye y no la practica se considera un engañado. Entonces, tú que te has desunido, tú que quizás algún tiempo estuviste sembrando en este medio de comunicación y Dios proveó, comenzó a engrandecer todo lo que tú has querido, lo que has pedido, porque conoce tu corazón. Vuélvete, vuélvete, no te desmayes, no te quedes, no, nada te detenga, nada te frene, porque Dios es grande. El salmista David supo decir que las riquezas y la gloria provienen de Dios, y Él dominaba todo, y en su mano estaba la fuerza y el poder de hacer grande a todos. Así supo decir. Y un texto más abajo supo decir: ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para poder yo ofrecer semejantes grandezas? De lo recibido de tu mano, supo decir el salmista David, te volvemos a dar. He aquí un llamado para todos nosotros. He aquí, Dios tiene grande poder en tu vida, en tu alma y en tu corazón. Y voy a culminar con esta última porción de la palabra de Dios en Marcos 16:15. Tú tienes que unirte a esta causa. Tú tienes que unirte a esta causa, porque esta no es la causa de los hombres, esta es la causa de Dios. Si queremos llegar más allá, se necesitan los recursos que Dios nos ha concedido, los recursos que Dios nos ha bendecido. Entonces voy a leerte en este precioso evangelio de San Marcos capítulo 16, verso 15 al 18. Mira lo que nos dice. Y les dijo: ir y predicar por todo el mundo. ¿Qué cosa?
el evangelio de todo nuestro Señor. Verso 16: el que cree y decide ser bautizado va a ser salvo, mas el que no cree será condenado. Esta es una profecía que Dios nos declaró. Tú que estás lejos de la presencia de Dios, tú que no lo conoces, que tú estás envuelto en muchas cosas, en muchos déficits, en muchas confusiones, que en tu mente dan vueltas muchas cosas, porque no es natural eso es ya cosa del enemigo. Decide. Verso 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán lenguas, dijo el Padre. Las lenguas son como señales para la humanidad. Las lenguas, la profecía son para los creyentes, y los milagros son para aquellos que lo alcanzan porque tienen un corazón limpio. Verso 18: tomarán, le dice a la iglesia que está activa, a la iglesia que no es una iglesia que duerme, no es una iglesia conformista, no es una iglesia que usa su boca para matar a su propia familia, a sus hermanos, una iglesia que no condena. Le dice Dios en el verso 18: tomarás en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera no te hará daño, y sobre los enfermos pondrán tus manos y se sanarán. Yo le pregunto, ¿hay sanidades en la iglesia de Dios? ¿Hay milagros? Por supuesto. Vengan todos los que quieren ser liberados, sanados y bendecidos y prosperados al reino de Dios. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra. Entonces yo le digo a todos mis hermanos y hermanas en Cristo, a los pastores, que salgamos de la ignorancia, que no detengamos al pueblo, que no le pongamos barreras, que no le pongamos determinaciones negativas, que demos libertad y que dejemos fluir el Espíritu Santo de Dios en cada creyente, en cada hombre, en cada mujer que necesita engrandecer este reino. No podemos compararnos con el mundo. El mundo ama lo suyo, el mundo ama lo que ama, el mundo ama la corrupción, la inmoralidad, el paganismo, el satanismo, las cosas paganas de este mundo. Nosotros no nos podemos comparar, porque nuestro Dios es tan poderoso que hace grandes milagros para aquel que cree y lo ama y se somete a Él. Honra a Jehová con tus bienes, con tus primicias, y serán llenos tus graneros de todo lo que tú desees y lo que anheles. Oramos en el nombre de Jesús en esta mañana. Poderoso Padre, poderoso Cristo y poderoso amado Espíritu Santo, tu palabra ha sido lanzado y no podrá volver vacía. Traerá lo que está destinado, llegará a aquel corazón sediento y hambriento, y trabajarás en el corazón de aquel hombre, aquella mujer que ha podido escuchar y seguirá escuchando, porque este mensaje llegará a todo el mundo, a todas las naciones, amado Padre. Bendecimos al oyente, al que lo practica, y a aquel que se decide, que ponga su mano al corazón y diga: yo quiero ser generoso con la obra del Padre, y que crezca hoy, mañana y siempre, y que este evangelio no se detenga y cambie la sociedad a través de estas palabras maravillosas. Dios es grande, Dios bendiga, Dios salve, Dios te libere, Dios te levante, Dios te haga prosperar, y un día trae tu testimonio a este lugar para que los demás que aún todavía no se deciden, tal vez se decidan. Quizás son como Tomás, que quieren ver para creer. No seas Tomás, sé creyente. No seas Jonás, que huye a la palabra de Dios. Hoy determina tu decisión, únete a esta causa. Dios me los bendiga. Dios guarde este medio de comunicación. Dios guarde a todos los que están detrás de cámaras, a todos, hasta el más pequeño hasta el más grande, y Dios haga su bendita y santa voluntad. Dios los bendiga, amado hermano, amada hermana. Gracias a Dios. Ofrenda radial. Voces de esperanza. Voces de esperanza. Una expresión de fe y confianza en la provisión de Dios. Reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Prepárate para dar de lo recibido de tu Señor. En esta bendita mañana tenemos la oportunidad de poder llegar hacia ustedes con palabras de vida, buenas nuevas de salvación, para que nosotros podamos incrementar el reino de Dios y su justicia. Por esto en esta mañana vamos a meditar, lecturar, y sobre todas las cosas vamos a poner en práctica esta preciosa palabra que está en Proverbios capítulo 3, verso 9 y el verso 10. Y lo lecturamos de la siguiente manera. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay tres cosas importantísimas en estos maravillosos dos textos. La honra. Vamos a rescatar la honra, que la palabra honra significa respeto, obediencia y ser generoso para con Dios y para nuestros semejantes. Recordemos que Dios nos regaló dos mandamientos tan grandes, tan maravillosos y tan poderosos. Como dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y hay uno semejante al primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Poderoso Padre, poderoso Cristo y poderoso amado Espíritu Santo, que esta palabra mueva el corazón de tu pueblo hacia ti y hacia hacer las obras del Dios. Oramos por este medio de comunicación reconocido como Nueva Visión, que siga difundiendo, que siga haciendo tu voluntad, Padre Dios. Sigue abriendo todo lo que está dispuesto, que no haya ninguna frontera, que ninguna barrera pueda detener el Evangelio de Jesucristo, porque está escrito: antes que venga el fin de estos pueblos y de estas naciones, el Evangelio se habrá predicado hasta el último rincón de la tierra. Por lo tanto, nosotros quisiéramos que usted y yo hagamos un pacto con Dios, ese acuerdo mutuo, ese acuerdo entre Dios y los hombres, de honrar siempre su obra y no vivir solamente, como dice Santiago capítulo 1 verso 22, que vayamos a escuchar la palabra en la iglesia y después nos olvidamos y nos convertimos en oidores olvidadizos y terminamos en el engaño de nosotros mismos. Porque la Biblia dice que es una espada de dos filos, que corta muy bien y que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Entonces, amado hermano, y usted, amado amigo que está conectado a este medio de comunicación, quisiera leer un segundo texto que está en Proverbios 21, versículo 21, para lo cual dice así. De esta manera dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la honra. ¿Quién es la justicia? Jesucristo es la justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es hacer lo que es lo correcto, lo que es lo recto, lo que siempre apunta hacia adelante, hacia su presencia, hacia su gloria. Y lo que es recto es que no se inclina a la derecha ni a la izquierda, no favorece a nada de lo que está aconteciendo en este mundo, que está totalmente colapsado. Entonces, el que sigue la justicia y la misericordia halla la vida, halla la justicia y halla la honra. La honra está compuesto por tres cosas tan preciosas y tan maravillosas que usted lo acaba de escuchar: el respeto hacia Dios, la obediencia hacia Dios y compartir con Él lo que es de Él, ser generosos. Mire usted, nosotros muchas veces, no entendemos los propósitos divinos de papá. También quiero narrarle otro texto para que usted vaya fortaleciéndose espiritualmente por dentro de su corazón. La Biblia dice en Malaquías capítulo 2 verso 2: te pone Dios una decisión tajante. Tú decides, porque Él nos ha dado un regalo muy maravilloso que se llama libre albedrío. ¿Qué es ese libre albedrío? Tú decides, es un don, es un regalo de que decides hacer la voluntad de Dios o decides hacer tu propia voluntad, la voluntad de los hombres, la voluntad de la sociedad, la voluntad de todo aquel que está merodeando en este planeta. Pero tú decides. Entonces Dios te dice en Malaquías capítulo 2 verso 2: si no oyes, no quieres, decides de corazón dar gloria a Dios. Si no decides de corazón dar gloria a Dios, lamentablemente te harás merecedor de maldiciones sobre tu vida. Y dichas bendiciones que alguna vez lo recibiste, como dice en San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo pierdes por no haber decidido de corazón. La palabra debe entrar al epicentro de mi corazón y de ahí debe producir ese deseo, ese gobierno, porque yo le entrego a Dios mi voluntad. Entonces yo quiero honrar a Dios a la manera que Él quiere, no a mi manera. ¿Cómo puedo hacerlo delante de Dios, amado amigo que también quiere sembrar en la obra de Dios? Amado hermano, que quizás tú careces de conocimiento
La ignorancia está escrito. Mi pueblo falla, mi pueblo peca, mi pueblo se destruye por falta de conocimiento. Y el conocimiento se llama Dios a través de la Biblia. La Biblia es Dios y Dios es la Biblia. Dios hablando al hombre. Cuando tú lees la Biblia, Dios te lee a ti. Y cuando tú dejas que Dios lea tus intenciones, tu corazón, Él te concede los deseos de tu corazón. Y dice así en 2 Corintios 9, 7 al 8. Propon en tu corazón, decide en tu corazón dar a Dios con alegría. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Entonces, ¿qué hago yo si no hago la voluntad de Dios? Porque Dios puede hacer que abunde. ¿Qué cosa en mí? En factor a la obediencia. Lo acaba de decir Proverbios 3, 9 y 10. El respeto, la obediencia y la generosidad. Entonces, si yo propongo en mi corazón, Dios hará que sobreabunde lo que yo tengo. Mis negocios, mis siembras, lo que crío, mi empresa, mis estudios y todo lo que Dios me ha concedido, mi trabajo y muchos factores. Entonces 2 Corintios 9, 7 y 8 dice que yo debo proponer en mi corazón dar con alegría, con gozo, porque Dios ama al generoso y Él es generoso, por lo cual puede abundar, hacer abundar en nuestras vidas. Pero se requiere un factor importante: la obediencia. Porque nosotros amamos a Dios quizás muchas veces a nuestra propia condición, pero no hacemos en su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la que está en la Biblia, y la voluntad de Dios se registra en todos los acontecimientos de la creación de la humanidad. Todo ser humano se sometió a Dios para hacer su voluntad. Entonces usted debe proponer en este día, y no solo hoy, sino todos los días de su vida, deja que Dios toque tu corazón. Deja que Dios trabaje en tu corazón. Deja que Dios te haga un instrumento de bendición para poder no solamente sostener tu hogar, tu familia, sino también este medio de comunicación. Mira, en San Lucas capítulo 6, 38 dice: cuando tú das, dice la Biblia, que Él te va a recompensar con medida apretada, remecida, rebosante en tu regazo. La palabra regazo en el estado original del hebreo significa no desamparado, protegido. Dice la palabra: y con la misma medida que tú mides a Dios, Dios te medirá a ti. ¿Has entendido lo que dice San Lucas 6:38? Debes dar para que se te dé medida buena, remecida, rebosante en tu regazo. La palabra regazo es que Dios no desampara a sus hijos que realmente deciden de corazón sembrar en la obra de Dios. ¿Por qué? Muchos cometen el error de hacer esto. ¿Cuál es? Dar a Dios para arreglar su situación. Dar a Dios no es de esa manera, es generosidad. La palabra generosidad tiene un factor muy importante de que atrae la presencia de Dios, y Dios nos honra. También nos honra, también nos respeta. También Él obedece a nuestras decisiones, nuestras peticiones espirituales, sobrenaturales, y también nos bendice, nos multiplica. Entonces nosotros tenemos que entender que Él es grande y poderoso, que Él es el todo, porque nosotros somos sus hijos. Tú, el dinero que hoy das, tú, la ofrenda que estás alcanzando, tiene una dirección, una sola dirección. Quiero que sepas esto: es para salvar vidas humanas. Vidas humanas. Jesús quiere salvar a través de ti y a través de mí vidas humanas. Quiere Dios transformar a la sociedad. Este mundo está colapsado, este mundo está virado, este mundo está desviado, este mundo va sin fin. Este mundo, todos los días vemos en la televisión, en las noticias, que todo es caos, sicariato, asesinato, promiscuidad, antro, desgracia, drogadicción, alcoholismo, todos los días. Entonces, ¿cómo se puede frenar toda esta situación que totalmente está marginando a la sociedad? Imagínate, a través de la predicación. No hay otro remedio. El Estado es culpable de tantas desgracias, tantos genocidios, porque quitó la Biblia de los colegios, de las instituciones, quitó la palabra de Dios. Pero Dios nos ha abierto puertas a nosotros a través de este medio de comunicación. Ir y predicar a todo pueblo, lengua y nación, dijo el Papá Dios. Entonces,
Dios dará algo grande en nuestras vidas. Él quiere engrandecer su reino a través de ti y de mí. Lo registra en Filipenses 4:19. ¿Qué dice en Filipenses 4:19? Mi Dios suplirá conforme a mis necesidades en sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú no pienses en tu condición, piensa en la condición de Dios, que Él es grande para hacer prosperar a su pueblo y engrandecer su reino. ¿Por qué lo hace eso? Mucha gente no se sabe, no entiende, no comprende por qué Dios ha hecho esta forma de vida de engrandecer su reino. Pero mire, esto va a determinar tu situación delante de Dios, va a cambiar tu carácter, va a cambiar tu mentalidad. Ya no te vas a presentar delante de Dios como un pobre, como un mendigo. Ya no te vas a presentar delante de Dios como una mujer rencillosa, que todo el momento es pide y pide y pide y nunca le da nada a Dios. Y eso es lo que pasa. Si tú estás pasando por ese grado de defectos, de errores, es mejor que te alimentes de la palabra y Dios enderezará tu senda, tu camino y tu destino. Mire, para aquellos que tienen y no quieren sembrar en el reino de Dios, como decía, muchas veces por falta de conocimiento se peca. En Eclesiastés 5:13 dice este proverbista, el hijo del rey David. ¿Qué dice? Vi un mal debajo del sol. ¿Qué analizó este hombre? ¿Qué vio? Riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal. Vi un mal debajo del sol, riquezas guardadas, dinero guardado, dinero detenido. ¿Por qué? Por desconocimiento, por factores que muchas cosas pueden pasar. En el 14 dice, las cuales se pierden en las manos de aquellos que lo poseen. Y lo peor de ello es que ni sus hijos les queda nada. Ese es el mal que existe hoy en día. Se llama la indiferencia. Y Dios no quiere esa indiferencia. Dios quiere tratar con esa indiferencia, esa discriminación, ese egoísmo. Dentro del corazón bueno salen cosas buenas, pero si en el corazón no hay cosas buenas, salen cosas malas. Y la Biblia dice que al buen creyente se le conoce por sus frutos. Sé conocido por tus frutos. Sé conocido por tus efectos espirituales. Sé conocido por tus acontecimientos. Sé conocido por tus obras. Sé conocido por los frutos del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Cuento algo que me sucedió a mí. En los principios de mi llamamiento hacia la conversión de Dios, habrá sido unos 3-4 meses cuando estaba convertido. Sería en el año 2001, por esa fecha exactamente. Entré en un caos de defecto espiritual. ¿Cuál es eso? Todo proviene por la falta de conocimiento. Todo proviene porque tú no te alineas en la palabra de Dios. Comencé a orar de una manera totalmente fuera de la palabra de Dios, y el mismo infierno se levantó más. Quiero que aprendas esto. Cuando tú no invocas al Dios que te llamó, a Jesucristo nuestro Salvador, estás llamando detrás de todo esto a alguien que está esperando un error. El enemigo vive de nuestros errores. El enemigo vive de nuestra falta de conocimiento, de nuestra falta de decisiones concretas, serias y sólidas. Y comencé a orar, contradiciéndole a nuestro Dios de esta manera: Señor, soy débil, por eso nadie me respeta. Señor, soy débil, por eso no puedo prosperar. Señor, soy débil, por eso no puedo durar en un trabajo. Señor, soy débil, por eso nadie me ama, nadie me respeta. Esa fue la primera parte. La segunda parte fue lo peor que pude hacer. Señor, soy pobre, por eso no puedo tener ni esto, ni esto, ni esto. ¿Qué estaba haciendo, amado hermano, amada hermana, amado pastor que tú me estás viendo? La ignorancia no es de Dios. La ignorancia es de nosotros, porque nosotros la amamos y la queremos. Pero Dios, en su infinita misericordia, que nunca se acaba porque es para siempre, Él es eterno, soberano, grande y poderoso, me reprendió, me exhortó y me dijo: dices que eres débil. Y yo, en mi inconsciencia y mi ignorancia, respondí dentro de mi corazón: sí, Señor. De nuevo vino la segunda palabra y me dijo: dice que eres pobre. Y yo de nuevo, con esa falsa humildad ignorante: sí, Señor.
De pronto reacciona con una voz tronante que ni los truenos se asemejan y me dijo: dices que eres débil, débil te quedarás, me dijo. Y yo salté de susto porque era algo que realmente me impactó y despertó dentro de mi corazón su poder, su esencia. Dice que eres pobre, pobre te quedarás. Mas mis hijos dicen, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Y culmina, decide pues. Buscaba la palabra y lo encontré en Joel capítulo 3, 10, en una partecita cuando dice él: diga el débil, fuerte soy. Y dije: Dios bendito, ¿qué estoy haciendo? Mis acciones determinaban mi desgracia, mi fracaso en esta vida. No estuviera aquí junto a ustedes si uno hubiera reaccionado. Por eso es bueno que Dios nos levante, nos reclame, nos exhorte, nos reprenda. Es bueno que Dios nos despierte de esa manera porque nos ama, porque Él no quiere que seamos conformistas, caídos en pobreza y en desgracia y en decadencia. Entonces ya no te presentarás delante de Dios como un pobre, como un mendigo. Ya no te presentarás delante de Dios como alguien que solamente busca clemencia, clemencia. Dios es poderoso, Dios es grande. Y la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 8 verso 9, dice: conociendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. La gracia de Jesucristo, por amor a nosotros, Él se hizo pobre, dejó su reino, siendo rico, dice 2 de Corintios 8:9, siendo rico en su bendita pobreza, nos hizo ricos. Esto va para todos aquellos que siempre se excusan: no tengo, no puedo, no me alcanza. Dios nos demostró que era rico y dejó su riqueza, y nos trajo gracia y poder, y en su pobreza nos bendijo y nos hizo ricos. Tú que has tomado decisiones torcidas, que te dejaste influenciar por tu yo o personas XXX o por doctrinas que no están basadas en la palabra de Dios, vuélvete a Él, vuélvete a Cristo, sométete a la palabra, renuncia a todo lo que te está contaminando y aún estás haciendo lamentablemente un mal ejemplo a tu descendencia. Tus hijos, tus hijas absorben como esponjas secas lo que tú le das, tanto del padre y de la madre. ¿Por qué? Porque tus actos determinan tu futuro y nuestros actos deben salir de la palabra. Ser hacedores de la palabra, dijo Dios en Santiago 1:22, y no ser oidores, porque aquel que va y oye y no la practica se considera un engañado. Entonces, tú que te has desunido, tú que quizás algún tiempo estuviste sembrando en este medio de comunicación y Dios proveó, comenzó a engrandecer todo lo que tú has querido, lo que has pedido, porque conoce tu corazón. Vuélvete, vuélvete, no te desmayes, no te quedes, no, nada te detenga, nada te frene, porque Dios es grande. El salmista David supo decir que las riquezas y la gloria provienen de Dios, y Él dominaba todo, y en su mano estaba la fuerza y el poder de hacer grande a todos. Así supo decir. Y un texto más abajo supo decir: ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para poder yo ofrecer semejantes grandezas? De lo recibido de tu mano, supo decir el salmista David, te volvemos a dar. He aquí un llamado para todos nosotros. He aquí, Dios tiene grande poder en tu vida, en tu alma y en tu corazón. Y voy a culminar con esta última porción de la palabra de Dios en Marcos 16:15. Tú tienes que unirte a esta causa. Tú tienes que unirte a esta causa, porque esta no es la causa de los hombres, esta es la causa de Dios. Si queremos llegar más allá, se necesitan los recursos que Dios nos ha concedido, los recursos que Dios nos ha bendecido. Entonces voy a leerte en este precioso evangelio de San Marcos capítulo 16, verso 15 al 18. Mira lo que nos dice. Y les dijo: ir y predicar por todo el mundo. ¿Qué cosa? El evangelio de todo nuestro Señor. Verso 16. El que cree y decide ser bautizado va a ser salvo, mas el que no cree será condenado. Esta es una profecía que Dios nos declaró. Tú que estás lejos de la presencia de Dios, tú que no lo conoces, que tú estás envuelto en muchas cosas, en muchos déficits, en muchas confusiones,
Que en tu mente dan vueltas muchas cosas porque no es natural eso. Eso es ya cosa del enemigo. Decide, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán lenguas, dijo el Padre. Las lenguas son como señales para la humanidad. Las lenguas, la profecía son para los creyentes y los milagros son para aquellos que lo alcanzan porque tienen un corazón limpio. Verso 18. Tomarán, le dice a la iglesia, que está activa, a la iglesia que no es una iglesia que duerme, no es una iglesia conformista, no es una iglesia que usa su boca para matar a su propia familia, a sus hermanos. Una iglesia que no condena, le dice Dios en el verso 18. Tomarás en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera no te hará daño, y sobre los enfermos pondrás tus manos y se sanarán. Yo le pregunto, ¿hay sanidades en la iglesia de Dios? ¿Hay milagros? Por supuesto. Vengan todos los que quieren ser liberados, sanados y bendecidos y prosperados al reino de Dios. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra. Entonces yo le digo a todos mis hermanos y hermanas en Cristo, a los pastores, que salgamos de la ignorancia, que no detengamos al pueblo, que no le pongamos barreras, que no le pongamos determinaciones negativas, que demos libertad y que dejemos fluir el Espíritu Santo de Dios en cada creyente, en cada hombre, en cada mujer que necesita engrandecer este reino. No podemos compararnos con el mundo. El mundo ama lo suyo, el mundo ama lo que ama, el mundo ama la corrupción, la inmoralidad, el paganismo, el satanismo, las cosas paganas de este mundo. Nosotros no nos podemos comparar porque nuestro Dios es tan poderoso que hace grandes milagros para aquel que cree y lo ama y se somete a Él. Honra a Jehová con tus bienes, con tus primicias, y serán llenos tus graneros de todo lo que tú desees y lo que anheles. Oramos en el nombre de Jesús en esta mañana. Poderoso Padre, poderoso Cristo y poderoso amado Espíritu Santo, tu palabra ha sido lanzado y no podrá volver vacía. Traerá lo que está destinado, llegará a aquel corazón sediento y hambriento, y trabajarás en el corazón de aquel hombre, aquella mujer que ha podido escuchar, y seguiré escuchando, porque este mensaje llegará a todo el mundo, a todas las naciones, amado Padre. Bendecimos al oyente, al que lo practica y a aquel que se decide, que ponga su mano al corazón y diga: yo quiero ser generoso con la obra del Padre, y que crezca hoy, mañana y siempre, y que este evangelio no se detenga y cambie la sociedad a través de estas palabras maravillosas. Dios es grande, Dios bendiga, Dios salve, Dios te libere, Dios te levante, Dios te haga prosperar, y un día trae tu testimonio a este lugar para que los demás que aún todavía no se deciden, tal vez se decidan. Quizás son como Tomás, que quieren ver para creer. No seas Tomás, sé creyente. No seas Jonás, que huye a la palabra de Dios. Hoy determina tu decisión, únete a esta causa. Dios me los bendiga. Dios guarde este medio de comunicación. Dios guarde a todos los que están detrás de cámaras, a todos, hasta el más pequeño hasta el más grande, y Dios haga su bendita y santa voluntad. Dios los bendiga, amado hermano, amada hermana. Gracias a Dios. Amén y amén.